¿Se oye? ¿Funciona el micrófono? ¿Sí? Sí. Un poquito más alto, un poquito más alto. No, más alto, por eso digo, ahora sí funciona, ya lo noto. A ver, buenas tardes a todos. Soy Rosa María Artal y soy un riesgo financiero. De alguna manera, muchos de nosotros, todos los que tengamos la suerte de vivir, de seguir los mandatos de los mercados y del Fondo Monetario Internacional, tendríamos que presentarnos así: soy fulano de tal y soy un riesgo financiero, porque en el informe del año pasado el FMI dijo que la longevidad, el aumento de la longevidad era un riesgo financiero. Desde ese momento, coincidiendo más o menos, bueno, es la religión que hoy impera, la religión económica que hoy impera, pues el PP implantó el repago farmacéutico y luego hizo una reforma de pensiones. Zapatero en 2011 había hecho otra. Los que tenemos un problema y los que tenemos un riesgo, y además consumado, somos nosotros, porque ya hablamos de pérdidas de derechos. Vamos a hablar de las pensiones, vamos a tratar de hacerlo de una forma humana, humana y amena. Y lo vamos a hacer con dos grandes especialistas. Vicent Navarro nos enviará, creemos, un vídeo porque no ha podido estar aquí, pero tenemos a Juan Torres, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y es una empecinada voz de denuncia a través de sus múltiples libros. No sé si al final sirve para algo, pero al menos sirve de satisfacción personal, espero. Entre sus muchísimos libros, algunos los hemos hecho juntos, como Reacciona, tenemos este tan estupendo del que me he guiado para saber muchas cosas que no sabía, que se llama Lo que debes saber para que no te roben la pensión. Pero también tenemos la suerte de contar con María Pazos, que es matemática de formación, que ha trabajado en los Ministerios de Trabajo y Economía y Hacienda españoles y también cuenta con una amplia experiencia internacional. En la Universidad de Harvard, por ejemplo, en Estados Unidos, es máster en estadística, también ha trabajado en la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos y de la OCDE. Y sobre todo, desde su actividad profesional, ahora está es jefa de estudios de investigación del Instituto de Estudios Fiscales. Esta es otra persona empeñada en lograr, en ir hacia la igualdad real en la sociedad. Así que vamos a empezar y vamos a saber primero si tenemos razón al tener que decir muy contritos que somos un riesgo financiero y que tenemos propósito de enmienda, que no lo vamos a hacer más. ¿De dónde sale el dinero de las pensiones? ¿Es un regalo que nos hace el gobierno de turno? ¿Qué es la seguridad social? Muchas gracias por la asistencia. La seguridad social es un fondo. Es un fondo que se constituye con el sueldo de los trabajadores. Se podría organizar teóricamente de dos maneras. Por un sistema que se llama de capitalización, que significaría que con cada uno de nosotros dedicáramos una parte del sueldo a ir guardándola y que en el momento en el que nos jubiláramos volviera a nosotros, o el sistema que tenemos en España, que es el sistema que se llama de reparto, que significa que todos los trabajadores hoy, al día de hoy, cada día, cada mes, aportamos una parte de nuestro sueldo, bien, y esto es muy importante, bien del que recibimos directamente del empresario o que el empresario aporta a la seguridad social, pero que aporta porque no nos los da a nosotros, en forma de cotización social. Y esa cotización social forma un fondo, que es el Fondo de la Seguridad Social. Y con ese fondo de hoy, de los trabajadores, se paga la pensión de hoy de los trabajadores. Lo importante de esa idea de que los trabajadores no es que vayan guardando para su pensión,
sino que van dedicando una parte de su salario de hoy a los pensionistas de hoy, es que detrás de eso, detrás, debajo, por encima y al lado de eso, lo que hay es un principio fundamental: la solidaridad. Es la solidaridad de los trabajadores y de las trabajadoras de hoy con los que no trabajan. Perdona, pero de todos modos hemos pagado durante toda nuestra vida, algunos muchísimos años, y también o sea, de alguna forma nos hemos ganado esa pensión, ¿o no? Sí, es que la idea del sistema del reparto no es que tú te hayas ganado la pensión, es que la sociedad se organiza sobre el principio de la solidaridad. Incluso aunque tú no te hubieras ganado la pensión, por ejemplo, porque hubieras estado enferma durante un tiempo, porque no hubieras podido trabajar, la sociedad quiere que las personas que en un momento dado de su vida dejan ya de trabajar tengan una vida digna. Pero el FMI, el FMI, ya, claro, es que están cambiando todos los principios, eso es lo que pasa. A lo largo del siglo XX hubo una correlación de fuerza social que nos permitió, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si habéis visto, aprovecho porque, no sé, estoy obsesionada con esto, no sé si habéis visto El espíritu del 45, la película esta de Ken Loach. Yo aconsejo vivamente a todo el mundo que vaya a verlo, porque para mí esta es la idea. Hubo una correlación de fuerzas que permitió poner en funcionamiento, poner en pie los sistemas de bienestar social tal como los conocemos, que en España todavía no han llegado a ponerse completamente, porque íbamos con retraso debido a la dictadura, debido a nuestro atraso por las razones que fueran. Pero es lo que decía Juan, es el sistema de reparto, es el sistema, las clases trabajadoras no tenemos, y digo no tenemos porque realmente es un pequeño porcentaje de la población quien puede afrontar los riesgos de enfermedad, los riesgos de vejez, quien puede ahorrar para pagarse su pensión. Por eso necesitamos ese principio de la solidaridad. Y lo mismo se puede decir con el sistema de sanidad, lo mismo se puede decir con sistemas que todavía aquí no se han puesto, pero que son igualmente necesarios, como los sistemas públicos de atención a la dependencia o de educación infantil desde los 0 años, etc. Esto todo lo necesitamos con ese principio de solidaridad que a partir de las cotizaciones de las personas que trabajan y de los impuestos, y que esos impuestos sean progresivos, es decir, que los ricos paguen más, según... Entonces es el principio socialista que, ya digo, se puso en un momento dado, que era de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades. Y ese principio básicamente es lo que está ahora en entredicho, porque el neoliberalismo quiere terminar con él y lleva una ofensiva desde hace varias décadas. Está en nuestra Constitución, que no es socialista. O sea, nuestra Constitución, ¿verdad? Lo sabéis, el epígrafe que habla de los impuestos, habla justo que tienen que ser progresivos y cada vez lo son menos realmente. Bueno, vamos a ir concretando esas falacias que nos han contado y que algunos se creen, de que el sistema actual de pensiones es insostenible. ¿Es insostenible? Eso es una tontería. O sea, es que para decir que algo es insostenible, ¿a qué nos referimos? A que no se puede sostener. Vale, entonces, ¿a qué se refieren cuando nos dicen que el sistema de pensiones es insostenible? Nos dicen, es que dentro de 20 o 30 años va a haber muchos viejos y pocos trabajadores, y entonces las cotizaciones no van a dar para pagar tanta pensión. Claro, dicho así es de una lógica asombrosa, ¿no? Ah, pues claro, no se puede, es insostenible. ¿Dónde sale uno corriendo? Al banco a hacerse un fondo de pensión privado. Ahora vamos por partes. Yo siempre le digo a mis alumnos de economía que en economía hay que ir, como ya el Destripador decía, por partes. Pues bien, vamos por partes. Usted me dice que dentro de 30 años no se van a poder financiar las pensiones. ¿En eso consiste la insostenibilidad? Bueno, vamos a ver. ¿De qué depende
la financiación de las pensiones. Y te dice, es que va a haber muchos viejos, muchas personas mayores y pocos trabajadores. O sea, la relación entre cotizantes y pensionistas. Efectivamente, eso influye. Y si hubiera una desproporción muy grande, pues podría afectar a las fuentes de financiación del sistema. Pero solo de eso, usted me está haciendo trampa. Usted me está diciendo que el peligro de la insostenibilidad viene solo de ese factor demográfico. Y claro, como es solo por la vejez se convierte en un riesgo. O sea, si ustedes viven mucho, amenazan la sostenibilidad de las pensiones. Por eso el Fondo Monetario Internacional dice que es un riesgo. Porque como hace todo depender de la demografía, de que vivamos mucho, el lucro sobre y todo. eso es una mentira. ¿Por qué? Pues porque la financiación del sistema de pensiones no depende solo de que haya muchos o pocos trabajadores. Es muy fácil de entender. Si hay menos trabajadores, pero su salario es más alto, se puede financiar más fácilmente la pensión, ¿verdad? No hace falta ser premio Nobel de Economía para entender eso. Si bajan los trabajadores, pero aumenta el salario que tienen los trabajadores, pues habrá una base más grande para sacar las cotizaciones sociales. Segundo, si hay más empleo, habrá más salario. ¿Y qué es lo que va a ocurrir de aquí a 20 o 30 años? Es que va a seguir aumentando el paro. Hombre, si dentro de 30 años, en lugar de 6 millones de parados, hay 10, pues sí, tendremos un problema, pero no será un problema del sistema de pensiones, será un problema de la sociedad en su conjunto. O, por ejemplo, si hay una parte de la población, las mujeres, que no se incorporan a los mercados de trabajo, y ahora estamos casi 20 puntos por debajo de una tasa de empleo que podríamos tener comparándonos con otros países, oye, pues si logramos aumentar la incorporación de mujeres al trabajo remunerado, porque al trabajo no remunerado están ya plenamente incorporadas, ahí no hay problema. Si logramos que las mujeres se incorporen al trabajo remunerado, pues tendremos más cotizantes. O sea, muy rápidamente explicado, por lo tanto, la mentira de la sostenibilidad se basa en hacer creer a la gente que esa sostenibilidad, o sea, los recursos para financiar las pensiones dependen solo de la población que esté cotizando. Y no es verdad. Dependen de esas otras circunstancias. Luego, si acaso, en otra rueda podemos poner algún ejemplo de cómo por la distribución de la renta entre el beneficio y el salario, pues hace que cada vez tengamos menos recursos. Claro, pero lo que está ocurriendo es precisamente eso, que están basando la presunta recuperación económica de España en la bajada de salarios también, o sea, en el paro, en la bajada de salarios, en fin. María, sí, querías... Yo quería apuntar algo sobre la economía sumergida, que precisamente lo que dice Juan, ¿no? De que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? En este momento hay un gran enemigo, y ese gran enemigo es la economía sumergida. La economía sumergida es, desde luego, trabajo, y las mujeres tenemos muchísima experiencia de lo que es la economía sumergida, porque somos mayoría en esta economía. Pero la economía sumergida, bueno, se puede resumir, pero yo creo que estamos de acuerdo. Es trabajo sin derechos sociales, sin acumular cotizaciones, sin protección del trabajador, de la trabajadora. Es un trabajo que no protege tampoco al consumidor. Es un trabajo que no genera cotizaciones y no genera impuestos por parte de las empresas. Es precisamente algo que no permite que se saquen fondos para el sostenimiento de las pensiones y del estado del bienestar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento lo que están haciendo es sumergir la economía. En este momento hay muchísimos incentivos a que muchas personas estén en la economía sumergida. Y concretamente en la reforma del sistema de pensiones de 2011 aumentan
pero ya había muchos, los incentivos a que las mujeres continuemos o bien en el trabajo doméstico, que es otra forma de economía sumergida, o en la economía sumergida pura sin derechos. Entonces, de ahí, o sea, como dice Juan, la incorporación de todas esas mujeres, si se quitaran todos esos incentivos que hoy en día existen, que podemos luego entrar en detalle si queréis, de ahí, de la incorporación de todas esas mujeres, de 3 millones de mujeres, que ahora mismo son amas de casa, más todas las que están paradas, a la economía formal, a la economía con derechos, eso daría muchísimo juego. Y luego lo de la demografía, que la demografía efectivamente se agita como una razón para bajar las pensiones, y eso no es cierto, como ha explicado Juan, pero es que además la demografía es un tema que se puede mejorar. Las mujeres y los hombres estamos deseando tener más niños y niñas. ¿Por qué no los tenemos? ¿Por qué en España las mujeres tienen al final uno o ninguno? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque no hay condiciones materiales para poder tenerlos. Y eso es también lo que hay que arreglar. Porque a las mujeres se nos da la opción entre la maternidad y el empleo. Y no queremos. Las mujeres ya hemos votado con los pies. Las mujeres ya hemos dicho que no queremos elegir amas de casa como vocación. Entonces, la única forma de que realmente eso se arregle, de que verdaderamente haya generaciones que vayan sustituyendo a las que se van jubilando, es que a las mujeres trabajadoras se nos dé la oportunidad de ser madres. Y eso pues también veríamos cómo se hace, ¿no? Pero quizás sea el momento, María, habéis elaborado un manifiesto por la igualdad de género en el sistema de pensiones, digo, donde está recogido bastante cómo perjudican las reformas. Cada vez que hacen una reforma últimamente, bueno, digo, en estos últimos años, terribles desde la crisis, es siempre tijera, merma, siempre es para ir a peor. ¿Quieres que lo comentemos ahora? O sea, ¿cuál es el fin de este manifiesto? ¿Qué queréis hacer con él? ¿Y qué contiene un poquito? Sí, este manifiesto lo presentamos en 2011, lo presentamos al Parlamento, está ahí fuera, lo hemos repartido un poco por aquí, pero también está ahí fuera, está firmado por 70 organizaciones de todo tipo, no solamente feministas, movimientos sociales, de muchos tipos, y mucha otra gente que lo hubiera firmado si no hubiera sido porque se recogió con las firmas con premura de 2 semanas. Lo que planteamos, porque esta reforma que están preparando es un ataque generalizado a las pensiones, pero la reforma del 2011 fue un ataque más selectivo y desde luego rebajaba las pensiones en general, pero además aumentaba las desigualdades. Y aumentaba las desigualdades porque penalizaba muchísimo las lagunas de cotización. Aumentaba muchísimo y ha expulsado a muchas mujeres del sistema de pensiones. Entonces, por un lado penalizaba las lagunas, se penalizan cada vez más las lagunas de cotización, de tal manera que muchas mujeres no llegan a tener los años suficientes, no llegan a tener las pensiones dignas, y por otro lado se nos dan compensaciones para que sigamos quedándonos en casa, como por ejemplo compensaciones por hijos, que desde luego no llegan a compensar ni de lejos verdaderamente las lagunas que originan el hecho de que las mujeres seamos las que nos dedicamos al trabajo doméstico. Entonces, lo que planteábamos realmente es que ya ha llegado el momento de que las mujeres dejemos de tener pensiones derivadas por matrimonio o por hijos. Las mujeres queremos pensiones por derecho propio y queremos estar en el mercado de trabajo toda la vida cotizando, y que los hombres también estén toda la vida como nosotras, ocupándose de la familia y teniendo derechos para el cuidado, es decir, igualdad en el empleo, igualdad en el trabajo doméstico, porque los hombres también se están perdiendo a sus hijos, los hombres también se están perdiendo todas esas oportunidades. Entonces necesitamos servicios públicos, porque no basta solo con que los hombres se impliquen más en el trabajo y las mujeres nos impliquemos más en el empleo. Necesitamos servicios públicos, necesitamos reducción de jornada y otra serie de medidas que planteamos ahí para que realmente haya condiciones materiales para la igualdad y para que de una vez pues apostemos los movimientos sociales y apuesten los gobiernos por un cambio estructural
hacia una sociedad en igualdad y no a esta sociedad con tantas desigualdades. Bueno, vamos en sentido contrario, creo, ¿no? Vamos en sentido contrario. ¿Realmente podrías precisar, por ejemplo, después de lo que ha dicho María Juan, si es muy perjudicial las reformas que han hecho con las pensiones ahora? ¿Se va a perder poder adquisitivo, como dice la mesa pro? Vamos a ver. Lo mejor que se puede hacer para entender reformas de este tipo es efectivamente ver la consecuencia que tienen y qué se consigue con eso. Y si se entiende bien en qué consiste la seguridad social, yo creo que se puede entender también por qué quieren deshacerse de ella. Ya decía María antes, ese principio de la solidaridad, de dar a cada uno según su necesidad y recibir de cada uno según su posibilidad, sus medios, que inspira la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, es como un grano en el zapato de la sociedad que se mueve por el lucro, de la sociedad capitalista. Por eso están constantemente queriéndose quitar eso. ¿Por qué? Porque en esta sociedad lo que se busca es el negocio, que es contrario de la provisión pública. Cuando se da una pensión a una persona mayor o cuando entra una persona en un hospital público, no se está buscando el negocio, se está permitiendo que esa persona ejerza un derecho. La seguridad social es igual. Y añadido a eso, hay que entender que la salud pública, la educación pública, es decir, el disfrute de esos derechos universales y las pensiones también, tienen un coste muy grande y hay que financiar. Y lo que está ocurriendo es que los ricos no quieren financiar eso, como no han querido nunca. Y si las clases trabajadoras no echan el pulso y no vencen ese pulso que decía María, pues las clases de arriba se quitan la carga que les supone tener que contribuir. Ya, pero nosotros pagamos los impuestos y ellos no. O sea, quiero decir que no es que sea un regalo que tienen que hacer los ricos, sino que no pagan los impuestos en la proporción sí, pero que lógicamente los ricos lo que no van a hacer es salir un día en televisión y decir, miren, que nosotros no vamos a pagar y ustedes sí. Entonces lo que hacen es acabar con el sistema impositivo, reformas que derivan en caídas de ingresos. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando se debilita la capacidad de hacer esa provisión de bienes o de financiar las leyes de cuidado, pues hace falta trabajo no remunerado, hace falta que se haga gratuitamente, porque si no eso no se mantiene. Y por eso estas reformas es por lo que terminan con un incremento de la desigualdad de ese tipo. No, eso es terrible como está ocurriendo. Eso está aumentando a la vez el número de millonarios en España y el de pobres de solemnidad a la vez. Bueno, lógicamente siempre pasa así. Claro. Perdona, María. No solamente iba a añadir que a mí me gusta mucho una cosa que dice Vicente Navarro, que está aquí, aunque le sentimos entre nosotras y nosotros, es que si en España hubiera un estado del bienestar como lo hay en Dinamarca o en Suecia, no habría paro. No habría paro, porque es también una forma de generar muchísimo empleo, ¿no? Entonces, lo tiene calculado. Tengo que usar unos poquitos números, pero creo que se puede entender fácilmente. Imagínense un país en donde en total se obtienen 100 euros de ingresos, ¿vale? Los trabajadores, los capitalistas, los empresarios generan 100 euros. Todos en total, todos, el total de ingresos, la carta de ese país es 100. Hay que pagar, con la población pensionista que hay, pongamos 17 en pensiones, ¿vale? Supongamos, primer caso, que esos 100, esa carta, se reparte, pues como se repartía más o menos a principios de los años 80. 70 para los trabajadores, 30 para los propietarios del capital. ¿Se entiende? La carta se distribuye 70 para los trabajadores, 30 para el capital. Y supongamos que las pensiones se pagan con la tercera parte del salario nuestro, con el 30% del salario. Si los trabajadores en su conjunto
reciben 70 euros, como tienen que dedicar 30 a las pensiones, pues dedicarán el 30% de 70, que es 21. Como las pensiones hemos dicho que cuestan 17, significa que hay superávit, sobran 4. Ahí los metemos en un fondo que llamamos el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Vale, pues ahora, segundo caso. La misma población, las mismas personas mayores, los mismos 100 euros que se generan. Pero ahora los trabajadores han perdido el pulso. Con las reformas laborales, con las políticas de los gobiernos, y resulta que en lugar del 70 a los trabajadores le corresponde solo el 50. ¿Correcto? O sea que la tarta de 100 se reparte 50 a los beneficios, 50 a los trabajadores. Y ahora los trabajadores tienen que dedicar el 30% a las pensiones. ¿El 30% de 50 cuál es? 15. Las pensiones siguen costando 17. ¿Ahora qué tenemos? Déficit. Dicen, es insostenible, porque hay muchos viejos. No, los viejos han sido los mismos. La distribución de la renta es lo que ha hecho que haya déficit. ¿Por qué tenemos déficit? ¿Por qué podemos tener déficit mañana y el otro? Porque la distribución de la renta está empeorando a favor de los salarios. Y si quisiéramos tener superávit, en ese ejemplo que yo he dicho, ¿qué hay que hacer? ¿Matar a los viejos? ¿Bajar las pensiones? No, repartir de otro modo. Esa es la clave. Esa es la clave de la insostenibilidad y de la sostenibilidad. Y lo que no puede ser es que en 3 años los salarios españoles han perdido el 7% en 3 años. Y el otro día Jean-Paul Fitoussi, que es un economista, posiblemente ahora el economista más conocido en Francia o más relevante, escribió un artículo en el que decía: la caída que se ha producido en España en los salarios en los últimos años no se ha dado nunca en ningún país desarrollado. Lo dijo, sí. Nunca, nunca, en ningún país desarrollado. Por eso yo estoy tentado de hacer una propuesta al rey, que da títulos nobiliarios, mientras no consigamos que haya una república. Es que al señor Montoro lo nombre y le da un título de mentiroso mayor del reino, porque es lo que es. Con su jefe Rajoy, bueno, sí, va a haber que dar más de un título. Hay más razones, de todos modos, ahí ocultas. En vuestro libro, el libro de Juan Torres y Vicente Navarro, he leído que el monto de las pensiones asciende a 120.000 millones anuales. Es una cantidad muy, muy jugosa, muy jugosa. Entonces también a mí me tiene obsesionada cada vez que leo lo de la hucha de las pensiones, que es muy poquito, la tengo que buscar. Me parece que la encontré en el Washington Post. Aquí se habla muy poquito de ese problema. A ver, ¿qué está pasando con la lucha de las pensiones? Que se ha invertido casi el 100%, que eso es la primera vez que sucede, en comprar deuda pública española, que por eso está un poquito mejor la prima de riesgo, que no la deuda, que está muy aumentada. O sea, se está jugando en el casino nuestra lucha de pensiones, ¿es así? Bueno, vamos a ver. Antes que nada, lo que llaman la hucha de las pensiones es el fondo de reserva. Sí, yo decía que se va acumulando precisamente porque hemos tenido superávit en los últimos años. Aproximadamente unos 60.000, ha llegado a ser un poquito más de 60.000 millones de euros. Claro que ese dinero en algún sitio hay que tenerlo, ¿no? O sea, se puede mantener o se invierte. Hace unos 4 o 5 años el ministro Solbes tomó 2 decisiones muy poco conocidas. Una de ellas, de la que apenas se habló, fue que, por eso hace más, eso fue antes del año 2007, que vendió prácticamente la totalidad del oro que había en el mercado. Hay que tener poca vergüenza para hacer eso, pero todavía menos vergüenza para responder cuando se le preguntó
diciendo que es que era para fortalecer el valor de los activos españoles. Cualquier persona mínimamente, en fin, que supiera el ABC, estaba viendo que el oro estaba subiendo y más. O sea, ahí España ha perdido una cantidad de dinero tremenda. Es solo un caso de los que deberían estar en la carpeta de la Comisión de la Verdad que hay que crear en este país, si queremos que verdaderamente haya democracia, para investigar la responsabilidad de los gobernantes que han robado a la nación y que han traicionado a los intereses nacionales. Eso es simplemente un caso. Un poquito más adelante, y ahí es verdad que al final fue el propio Solbes el que lo paró, parece ser, se planteó que se invirtiera en bolsa una parte de la hucha de las pensiones, del fondo de reserva. Para mi sorpresa, el periódico El País hizo un reportaje sobre aquello y me encontré con que algunos representantes de algunos sindicatos abogaban por eso, defendían que se invirtiera en bolsa la parte del fondo. Es verdad que la inversión en bolsa puede ser rentable, pero no creo que el grado de riesgo que comporta sea lo mejor. Entonces, al final, una parte de ese fondo parece que ha estado siendo utilizada por el gobierno para comprar deuda española y así aliviar la presión que tenía en los mercados. Claro, pero lo que contaban los periódicos extranjeros era que lo habían hecho con anterioridad diversificando, o sea, comprando deuda alemana sobre todo y española. Y Báñez ha comprado todo en deuda española. Y lo único que ha dejado fuera es eso que nos enteramos de vez en cuando, que dice que para pagar un roto que tienen por aquí han sacado de la hucha de las pensiones también. Eso está pasando, ¿no? ¿Sabéis? O sea, están utilizando la hucha para otras cosas. ¿Corren riesgo las pensiones públicas? ¿Qué pensáis? Hombre, si las políticas, con el ejemplo que acabo de poner antes, está claro, si la distribución de la renta es cada vez peor y cada vez hay menos parte de los salarios, que es lo que está pasando, si el empleo es cada vez menor, si el trabajo el empleo es cada vez más precario, si ocurre lo que seguramente va a ocurrir si no lo evitamos, y es que como está bajando, como quieren recortar el gasto público, como quieren convertir en privados que ahora son servicios públicos de salud, de atención a las personas dependientes, va a hacer falta más trabajo no remunerado, lo cual, sin querer modificar la ecuación, digamos, de corresponsabilidad, obliga a que alguien se quede más tiempo trabajando sin remuneración en sus casas, en sus familias, para sustituir pues, lo que antes podía ser cubierto por una ley de dependencia o por una atención sanitaria o por lo que sea. Entonces eso va a obligar a que muchas más mujeres, porque van a ser mujeres, porque obviamente no van a poner en marcha medidas de corresponsabilidad, trabajen en sus hogares, o incluso aunque fueran hombres. ¿Y cómo van a combinar esa mayor necesidad de trabajo doméstico con la posibilidad de trabajar en el mercado? Pues con mucho más empleo parcial. Con mucho más empleo parcial, sobre todo de las mujeres, mucho más precario. Ayer me contaba un amigo que viene que lleva 20 años trabajando en Grecia y que conoce perfectamente el caso griego. Me contaba como un amigo suyo, que ahora trabaja en Telefónica, se va a los contratos que se llaman de contratos de hora cero. No te van a contratar de 8 a 3, sino que te van a contratar y ya te llamaremos. La gente trabaja con un chip para estar permanentemente localizado. El trabajo va a ser sin horas, la última norma legal que se ha aprobado sobre jornada laboral en Grecia es que ya no se regula como aquí o como antes en Grecia, decir la jornada laboral será de máximo de tantas horas. No, lo que se ha establecido es que se tendrá que respetar
al menos un periodo más de 11 horas de descanso. El resto trabaja usted. Me decía, claro, en los grandes almacenes, en los aeropuertos ya privatizados, en esa inmensa mayoría de trabajo que se trabaja día, tarde y noche, pues hay 13 jornadas de 13 horas. Eso es lo que está pasando allí. Y yo les pido, por favor, que se lo metan en la cabeza y que salgan de la calle. A la calle se lo cuenten a la gente. Porque es que la gente se cree que no va a llegar aquí. Y eso es lo que va a llegar. Entonces, perdona que me haya hecho este discurso. Si eso ocurre así, si los salarios son de miseria, porque ya en España hay 3 millones de familias que ganan menos, tienen ingresos menores de 3 millones, de 300 euros al mes. Si el salario está permanentemente bajando, entonces claro que las pensiones son completamente insostenibles. ¿Cómo se va a financiar las pensiones si no hay trabajadores con salario decente, si el salario cada vez pesa menos, si las mujeres están confinadas a trabajar en sus casas y a trabajar un par de horas en la calle, fregando, limpiando, haciendo trabajo de servidumbre? Entonces claro que las pensiones son insostenibles, por supuesto que sí. Ahora, a poco que rehabilitamos la situación, pues lo hemos visto hasta en 2010, con casi 4 y pico millones de parados, el sistema daba superávit. Eso lo sabemos, que daba superávit en 2010, ¿verdad? A pesar de lo que dicen el gobierno. Sí, a mí lo de la jornada me parece súper importante, porque la verdad yo creo que aquí en España, en un momento dado, se perdió una batalla del cómputo semanal. Y ahora es de cómputo anual. Ya eso era bastante problemático, pero desde luego ahora mismo es una ofensiva de un modelo ideológico, como dice Juan. O sea, es un modelo donde realmente lo que habíamos avanzado tanto en estado de bienestar como en igualdad, bueno, que va absolutamente unido, ahora quieren echarlo absolutamente para atrás. Y la jornada interminable, eso que llaman flexibilidad, que yo creo que es flexi, pero desde luego de flexibilidad. O sea, en realidad es flexibilidad para los trabajadores y seguridad para los empresarios, pero desde luego para los trabajadores y trabajadoras de seguridad nada. Entonces, eso, desde luego, una cosa que no aparece generalmente en primer plano, porque bueno, pues no estamos, hay una inercia, ¿no?, en el pensamiento, pero eso es absolutamente incompatible con la vida privada. Eso, a lo único que puede llevar es a lo que dice Juan, o sea, los hombres esclavos de la empresa, perdiéndose absolutamente todo lo que pasa en la casa, y las mujeres que no pueden hacer nada más que lo que puedan en la economía sumergida. Entonces, este modelo realmente lo están profundizando, porque luego, claro, está la liquidación de los servicios públicos, lo poquito que se había avanzado en los servicios públicos de atención a la dependencia están echándolo atrás, y curiosamente nadie se ha planteado la pensión de viudedad. Sí, eso es. Cuéntanos, porque hay mucha gente en esa situación. O sea, ¿la reforma les afecta también? Pues no, ahora mismo la verdad que la pensión de viudedad es la que tiene más fácil acceso, es vitalicia, es compatible con todo tipo de rentas, de tal manera que si una persona, o sea, hay muchísimas personas, si una persona ha cotizado, por ejemplo, 10 años, porque para dejar pensión tienes que haber cotizado 5 años. Si has cotizado 10 años, te jubilas y no tienes derecho a pensión, pero te mueres y dejas una pensión de viudedad, que además es compatible con todo tipo de rentas y es vitalicia. Hay muchísimas personas en este momento que de verdad tienen buenos salarios, tienen salarios de 3.000 y de 4.000 euros al mes y están detentando una pensión de viudedad. Eso nadie se lo ha planteado. En otros países sí se ha planteado que la pensión de viudedad tenga ciertas incompatibilidades con las rentas, pero además, ¿qué pasa con las pensiones de viudedad para los nuevos matrimonios?
O sea, para dos personas de 20 años que se casan ahora, o de 25 años que se casan ahora, ¿por qué hay que prometerles una pensión de viudedad? Yo no lo entiendo. Entiendo que se mantengan las que hay, pero para los nuevos matrimonios, si hay un problema con las pensiones, ¿por qué a los nuevos matrimonios te refieres a que los dos trabajan? O sea, se pensó más bien para cuando la mujer no trabajaba, ¿no? ¿Te refieres a eso? Es que claro, la pensión de viudedad viene de antiguamente, porque el modelo era que la mujer se quedaba en casa y el hombre iba a trabajar. Entonces, claro, como las mujeres, además, en principio la pensión de viudedad, hasta la reforma del Constitucional de los años 80 y tantos, que ya se extendió a los hombres, solamente las mujeres tenían derecho a pensión de viudedad, porque se las consideraba por naturaleza incapacitadas. Los hombres tenían que demostrar que estaban incapacitados y dependientes económicamente de la difunta para poder acceder a la pensión de viudedad. Ese era el modelo que había antes, pero la sociedad ahora ya no hay. Ahora mismo, dos personas que se casan, dos personas que tienen 25 años y se casan, van a tener derecho al futuro. Me parece de todos modos que es el problema menor que tenemos con tal como están trabajando las pensiones a todo el mundo. No es un problema menor. No, pero digo, el monto no es tanto, ¿no? No, el monto no es tanto. El monto hacia el... Bueno, hay que decir que ahora mismo no es que nos fuéramos a ahorrar si quitáramos la pensión de viudedad para los nuevos matrimonios, ¿eh? No nos fuéramos a ahorrar mucho porque es para el futuro. En el pasado, pero hay que decir que en este momento las pensiones de viudedad son un tercio de lo que nos gastamos en pensiones de viudedad, es un tercio de lo que nos gastamos en pensiones de jubilación. Yo creo que en mantener a los ricos nos gastamos mucho. No, sí, eso está claro. Pero a lo que yo me refiero es a que siguen incentivando esas lagunas de cotización, siguen quitando los servicios públicos, siguen prometiendo pensiones de viudedad, siguen incentivando los trabajos a tiempo parcial, siguen prometiendo paguitas de cuidadoras que son 300 euros al mes por cuidar 24 horas al día durante 365 días al año. Eso es un modelo. Esto debería estar prohibido porque es pura esclavitud. Entonces, es el modelo que quieren construir de tal manera que los hombres sigan siendo cada vez más esclavos de la empresa y las mujeres sigan en esa reducción a lo que creen, a lo que se dice que es el reducto del hogar, pero que en realidad es muchísimo economía sumergida, porque lo de la pensión de viudedad es no me cotice usted que ya trabaja mi marido, que ya cotiza mi marido, no hace falta que me dé usted de alta. Eso es algo que nos estamos perdiendo todo el mundo. Entonces yo creo que es importante ver en qué modelo queremos estar, ¿no? Bueno, parece que al que nos abocan es a que nos suscribamos planes privados de pensión. Eso parece que está claro. Entonces me ha sorprendido en vuestro libro, Juan, que solamente, tú lo comentabas también en algún dato, solamente el 25,7% de los españoles ha suscrito planes privados de pensiones, porque es que no se puede ahorrar. O sea, si ya no se podía ahorrar, ahora menos todavía. Entonces, vamos a ver qué pasa con los planes privados, que es importante. Con los planes privados primero se especula, ¿no? O sea, se especula, perjudica al sistema público de pensiones que se especule con los planes privados. A ver, lo primero que hay que saber es que hablar de pensiones, planes privados de pensiones, sí, es una contradicción, o sea, es otra mentira. Las pensiones son las pensiones públicas, lo que hacemos como resultado de nuestro principio de solidaridad. Eso que llaman las pensiones privadas, los fondos de pensiones privadas, es lo que han hecho de toda la vida los ricos, que ahorran, que les sobra el dinero cada mes y lo van guardando y lo tienen en donde sea, y cuando se jubilan pues tiran de ese fondo. Eso no es una pensión, no es un fondo de pensiones, eso es un fondo de ahorro, de lo que han tenido toda la vida los ricos. ¿Y por qué hay solo un 25%
de españoles que tienen fondos de pensiones, dentro de los cuales está la parte de trabajadores que su empresa crea el fondo de pensión y por lo tanto no tiene más remedio. Pues porque la inmensa mayoría de los españoles bastante hace con llegar a final de mes sin endeudarse. ¿Y quién puede sacar de su sueldo 300, 400, 200 euros para hacer un ahorro adicional? Por eso es tan poco. Y luego, en segundo lugar, ¿qué hace un fondo de pensiones privado? Hay que saber también que el fondo de pensiones privado es la vía más arriesgada y menos rentable, sobre todo si uno hace un ahorro pequeño, que puede haber. Damos datos en el libro y es prácticamente solo 2 o 3 de cada 100 fondos privados dan rentabilidad superior a los bonos del Estado. O sea, si ustedes tienen la posibilidad de ahorrar un poco y quieren tenerlo para la vejez, no se metan en un fondo privado de pensiones, métanlo en algo que sea más rentable. ¿Por qué? Pues precisamente porque el fondo privado consiste en una aportación que los ahorradores hacen a esos fondos, que son uno de los grandes intervinientes en los mercados financieros especulativos. Y van buscando ese botín porque necesitan alimentarse de manera insaciable. Y claro, ¿cómo se le obtiene rentabilidad a esos fondos? Pues en los mercados financieros la mayor rentabilidad conlleva necesariamente más riesgo. Usted quiere una inversión muy segura, la rentabilidad va a ser muy baja. Usted quiere mucha rentabilidad, tiene que correr más riesgo. Como esos fondos van buscando la máxima rentabilidad, son justamente los que invierten en las operaciones más arriesgadas. Y por eso son tan extremadamente inciertos. Y de hecho quiebran cada 2 por 3. En Estados Unidos hace unos pocos años, pues quebraron fondos de pensiones. Del orden de 700.000 millones tuvo que poner el gobierno de Bush, el liberal, ese que decía que la intervención del Estado para ayudar a los fondos de pensiones, sí, los tuvieron que rescatar. En la crisis financiera han volado por los aires multitud de fondos. En Estados Unidos hay miles, millones de personas que se han quedado sin pensión. En Chile, en donde había fondos privados de pensiones, Pinochet, por cierto, que fue el primero que como un laboratorio puso en marcha estas ideas, privatizó las pensiones públicas y obligó a los trabajadores a suscribir pensiones privadas porque eran mucho mejores, eran mucho más ricas, eran mucho más seguras. Obligó a que suscribieran pensiones públicas todos los trabajadores, menos la policía y los militares. Ah, amigo, algo habría ahí que él sabía que podía fallar. A los militares y a los policías les mantuvo las pensiones públicas. Por lo tanto, hay que saber que ni siquiera como inversión, las inversiones públicas son rentables. Privadas, perdón. Y finalmente, ¿por qué tiene cierta ventaja para una persona concreta, individual, suscribir, por ejemplo en España, un fondo privado? Solo por la desgravación fiscal que tiene, que es una de las más injustas medidas fiscales que hay, porque significa que se está dando dinero a la parte de la población que tiene más capacidad de ahorrar para que haga ese ahorro. Y no es poco, porque fíjense, en España se dedica a desgravaciones a los fondos de pensión privado, más o menos, lo que se gasta en pensiones no contributivas, que son las que se le dan a las personas que a lo largo de su vida no han contribuido y tienen una pensión, digamos, sin haber tenido la contraprestación anterior. O sea, están diciendo que en España no hay dinero para las pensiones, que hay que recortar, que no es sostenible y sin embargo le damos más de 6.000 millones o alrededor de 5 o 6.000 millones de euros cada año a los que tienen suscrito fondos de pensiones privados. Esa es la gran mentira. Igual que en la educación se subvenciona la concertada y privada y se resta la pública. Pues una noticia que no sé si sabéis, que leí hace poco de esto, de justo de lo que estás hablando, es que en Polonia, ¿sabéis lo de Polonia? Les han confiscado la mitad de los planes privados de pensiones.
necesitaba el dinero el gobierno y les ha quitado la mitad, el 50%. Y tampoco yo no veo yo que haya venido en los grandes medios para que la gente se entere un poquito de lo que puede pasar, ¿no? Bueno, hay otra gran solución para tener unas pensiones mejor, que es hacerse político o financiero. Porque es que resulta que yo, o sea, lo conozco esto de primera mano porque estoy mirando de hacerme la jubilación anticipada y entonces me he enterado que la pensión máxima no es máxima, que a uno le corresponde, digo la máxima, la media en España está en 970, decís, pero resulta que aunque a uno le corresponda más dinero, no puede cobrar más de 2.500 euros al mes brutos, eso luego hay que descontar. Entonces, la pensión máxima en España son 32.000 euros anuales, pero los políticos tienen derecho a pensiones vitalicias hasta de 74.000, que es pues más del doble, ¿no? Más del doble. Además, a los pensionistas normales no se nos permite el trabajar en otra cosa y lograr complementar el sueldo, o sea, la pensión sea cual sea. A los políticos sí, o sea, se puede contabilizar, se puede compatibilizar una cosa y otra. Y tenemos el caso tremendo de José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, que recibió 68,4 millones de euros en concepto de jubilación anticipada cuando abandonó el BBVA y que ahora está contratado en Bankia. Entonces, ¿esto qué os parece? ¿Qué les parece? Bueno, yo no sé si... O sea, que puede compatibilizar. ¿Por qué diré contabilizar? Suelen ser actos fallidos esto. O sea, en lugar de... Es que contabiliza mucho dinero probablemente. ¿Qué es por eso? Bueno, yo creo que a lo que has dicho de las pensiones máximas no comment, porque yo creo que estamos completamente en la misma onda y bueno, pues es un escándalo más y un indicio de la necesidad urgente de la renovación de la clase política, por decir algo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero yo, al cuento de las pensiones, yo también quería hablar de las pensiones mínimas, ¿eh? Sí, hemos hablado antes de que esto que hablábamos antes de entrar, ¿no? Que es algo que, fíjate, no se ha ideado lo suficiente lo que han hecho con las pensiones mínimas. Hay un decreto en el 2012 de desarrollo de la... Bueno, un decreto en el 2012, que después de la reforma del 2011, a partir del cual, que ya lo decía la reforma, se pone un tope a las pensiones, al complemento por mínimos. ¿Qué quiere decir eso? Antes las pensiones, había una pensión mínima, es decir, si te calculan que resulta que como no tienes derecho, porque no has cotizado lo suficiente, no tienes derecho al 100% de la base reguladora o has cotizado a tiempo parcial y tal, te queda, por ejemplo, 100 euros de pensión, ¿no? Bueno, pues no, 100 euros de pensión no es suficiente, entonces hay lo que se llama la pensión mínima de jubilación, que son 600, bueno, no me acuerdo ahora, pero alrededor de 600 euros, ¿no? Sí. Vamos a poner que fueran 600 euros. Entonces, lo que se llama complemento por mínimos es que te dan desde las 100 que te quedan de cálculo hasta los 600 euros, te dan 500 euros, ¿no? Para que tengas una pensión decente, ¿no? Bueno, decente, un mínimo vital, ¿no? Bueno, pues ahora, a partir de la reforma, ¿qué es lo que pasa? Que ese complemento por mínimos está topado, no puede ser mayor que el importe de la pensión no contributiva, es decir, de los 350 aproximadamente euros, ¿no? Es decir, que si lo que te queda, el cálculo de la pensión son 100, solo te pueden dar 350 euros más y se te quedan 450. Eso ha rebajado enormemente las precarias pensiones de todas aquellas personas que no llegaban a la pensión mínima por el cálculo de la pensión. Es una rebaja, desde luego, infame, porque precisamente es a las personas más pobres. Bueno, entre paréntesis diré
que el 80 y tantos % de esas personas son mujeres, pero bueno, da igual que sean mujeres que sean hombres, es algo que no ha salido a la luz y es verdaderamente increíble. Así como es verdaderamente increíble que la pensión no contributiva esté por debajo de la línea de la pobreza. La pensión no contributiva son alrededor de 350 euros al mes y no se entiende por qué la pensión no contributiva no es igual a la pensión mínima. No, que no es la pensión mínima y que además debería mantenerse sin y realmente completarse a todo el mundo hasta ese nivel. No, la existencia de la pensión mínima no es porque cada persona mayor necesita un mínimo para vivir. ¿Y por qué las personas que por lo que sea no han llegado a ese mínimo de cotización porque han tenido lagunas, porque se han dedicado a cuidar a otras personas o por las razones que sean, ahora mismo no han llegado? porque no tienen trabajo? O sea, ¿qué va a ser de los jóvenes? Ahora mismo porque o sea, no tienen los trabajo, jóvenes pero en no van este a... momento ya, o sea, ¿por qué unas personas tienen derecho a una pensión no contributiva de 300 y pico euros y otras personas el mínimo se les complementa? No, o sea, la pensión no contributiva tiene que ser una pensión decente y tiene que ser una pensión que sea el mínimo de todas las pensiones y ese mínimo se tenía que quedar ahí. O sea, me parece que es algo que no hemos prestado suficiente atención a que ese mínimo se ha bajado y que la pensión no contributiva está, desde luego, por debajo de la línea de la pobreza. Pues realmente, o sea, los repagos, las subidas de precios de todo suponen más mermas del poder adquisitivo. Las pensiones están siendo la base del colchón familiar que tanto le gusta a la gente, que le gusta la desigualdad. O sea, tenemos un panorama muy negro, ¿no? Sí, pero bueno, eso es que lo sabemos. Vemos las encuestas y claramente nos dicen que el 72-73% de la población quiere pensiones públicas, quiere sanidad pública, quiere enseñanza pública. Una parte muy pequeña, pequeñísima de la población, no llegará ni al 1%, quiere hacer negocio con las pensiones, quiere hacer negocio con la educación, quiere hacer negocio con la salud. Tiene todos los medios de comunicación, tiene políticos a sus órdenes y en sus nóminas, pero claro, lo que no pueden hacer, lo hicieron en Chile, como he dicho antes, matando a miles de personas. Es llegar un día y salir en televisión Rajoy o Zapatero o el que fuera y decir, señoras, señores, a partir de mañana la educación en España es privada, los hospitales pasan a ser privados, las pensiones pasan a ser privados y que se haga una pensión. Podrían hacerlo, pero evidentemente no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la gente reaccionaría. ¿Cómo? Entonces mañana si me pongo enfermo, no puedo ir al hospital, mañana ya no cobro la pensión. Entonces, ¿qué hacen? Lo que vienen haciendo desde hace años. Reforma a reforma, paso a paso, pellizco a pellizco, bocadito a bocadito. Y nos vamos pensando que eso es lo que había que hacer, que así lo van a mejorar, y de esa manera se va debilitando hasta que los cuerpos se extinguen, y se extingue porque empezamos ya a creer y a ver, es que la seguridad social funciona mal, es que los colegios funcionan mal, es que la pensión no da para más, entonces mejor que los privaticen, los concertados funcionan mejor, en los hospitales privados te atienden mejor. Y en ese proceso gradual nos quitan la cartera. Nos quitan la cartera porque la inmensa mayoría de la gente no tiene el espíritu, la tensión de darse cuenta de lo que está pasando. Pero también porque las personas que podían contribuir a despertar de ese sueño a la gente, pues estamos en otra cosa. Porque yo les pregunto, sinceramente, ¿cuántas veces han visto ustedes un programa en la televisión o en la radio oído hablando sobre las pensiones, sobre los hospitales, sobre la necesidad de ir haciendo reformas laborales? La mayoría de las veces que ustedes han oído o visto eso, no han oído a
Rosa María Tal, o Vicente Navarro, en fin, o a María Pazo, a personas que puedan dar una visión distinta, ¿verdad? Y ustedes se han cabreado, ¿verdad? A que se cabrean, ¿verdad? A que les indigna que siempre digan lo mismo. ¿A que sí? Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces se han colgado el teléfono y han empezado a llamar a la radio o a la televisión a decir que pongan otra cosa, que sean plurales? Porque si miles de personas descuelgan sus teléfonos y bloquean las centralitas de las radios y de las televisiones y llaman a un boicot de esas emisoras, eso se acaba. Así que los culpables de que esté pasando eso también somos nosotros. Porque tenemos el poder en la mano y no lo estamos utilizando. Porque las cosas que están pasando pasan porque lo consentimos. Oímos que dicen eso y nos callamos. Y en lugar de salir inmediatamente a la puerta de nuestra vecina, de nuestro vecino, a contarle los datos que modestamente María o Rosa María o yo, Vicenzo, quien sea, ponemos en los papeles día a día, nos cabreamos y nos ponemos enfrente de la pantalla y creemos que así se arregla el mundo. Y ellos están permanentemente emitiendo programas, sacando periódicos y haciendo cosas y haciéndole llegar a la gente su mensaje. Y nosotros tenemos que transmitir ese mensaje. Nosotros tenemos que transmitirlo. Santiago Alba, que es un escritor y un filósofo, dice siempre, claro, ellos tienen la televisión, emiten por la noche a las 10, está todo el mundo oyendo que hay que reformar las pensiones y que no queda más remedio. Nosotros no tenemos la televisión. Sí, hombre, pero tenemos la boca, tenemos la puerta, entremos. ¿Y cuántas veces han ido ustedes a llamar a la puerta del vecino a decirle que te están engañando? Mira los datos. Y no lo hacemos. Y como no lo hacemos nosotros, y perdonen que me ponga así, pero si he venido de Sevilla hoy, he dejado a mi familia, claro que sí, pues será para esto. Si no lo hacemos nosotros, que somos los que nos vamos a quedar sin la sombra, pues no lo hace nadie. Entonces sí que hay que hacerlo. Pero si no, el que no lo haga, que luego no se queje. La maquinaria esa de propaganda tremenda, ya con esto vamos a acabar, ha dicho, está extendiendo que ya la recesión se acaba y que todo volverá a ser como antes, todas las reformas las van a poner bien bonitas para que volvamos a estar estupendamente. Como matemática, ¿qué vas a decir tú también? Como economista, no, como persona, es que no hace falta ser economista para descubrir que te estás engañando. Porque las empresas, los pequeños comercios de mi barrio que han cerrado, no veo que estén abriendo. Y si les pregunto a la gente que está en paro, las facilidades no se están dando. Es verdad que se está reactivando un poco, claro, se están llegando miles de millones de fondos buitres de todo el mundo a comprar las casas y las viviendas por están comprando España. Entonces eso lógicamente se tiene que notar. Ahora, ¿qué tipo de reactivación económica va a generar eso? Pues va a generar una reactivación de pequeña o mediana escala, no creo que sea muy grande, con un nivel de paro consolidado muy grande, como decía antes María y como yo decía, con una reubicación de las personas en las actividades productivas y laborales, con una población mayor que no va a poder ser atendida, con una intensificación en las horas de trabajo, lo que estamos viendo ya en los estudios que estamos haciendo, en las encuestas, es que ya empieza a subir las horas de trabajo que sobre todo las mujeres están dedicando. ¿Por qué? Pues porque aunque fueran 300 horas, 300 euros, ya si en lugar de 300 no es nada, pues ya no puede venir nadie de fuera, lo tiene que hacer aquí. Es decir, la reactivación va a ser eso. Porque lo que iban buscando con la crisis, ¿se acuerdan ustedes que al principio de la crisis, hace 4 o 5 años, salían estos que llaman los gurús, los tal, que decían, la crisis es una oportunidad? Y yo decía, Dios, sí, verás la oportunidad. Para unos pocos ha sido la oportunidad para poner aceleradamente en marcha
las reformas que estaban detrás de ellas, algunas desde hace 20 o 25 años y otras como el lograr población trabajadora esclava de toda la vida, de toda la historia, desde que el macho pues tiene poder, ha estado buscando eso y ahora se lo va a encontrar. O sea que la reactivación posiblemente se dé, posiblemente el Producto Interior Bruto vuelva a crecer un poco y eso nos lo venderán como una salida de la crisis. Bueno, pues saldremos de la recesión durante un tiempo y volveremos, porque además, como no han hecho ningún tipo de reforma financiera, no ya la que pedíamos, digamos, movimientos progresistas como ATAC, partidos políticos, ¿no? Reformas esenciales, no, ni siquiera las que ellos mismos habían dicho que iban a hacer, las que ellos mismos decían que iban a hacer, ni siquiera esas las han tomado, las han puesto en movimiento. Les puedo decir con total seguridad que es cuestión de muy poco tiempo que volvamos a tener un meneón financiero estrepitoso en el planeta. No queda más remedio. La dificultad en todo caso será adivinar o predecir en qué momento se va a dar, pero que se va a dar y que vamos a tener otro rebrote mucho más grande, mucho más escandaloso y mucho más catastrófico, es inevitable. Eso no tiene ningún mérito, se lo digo de entrada, de verdad que no. Es inevitable que se dé, porque ellos mismos lo decían, esto era insostenible financieramente, decía Obama, hay que parar ya, hay que frenar, hay que acabar con los sinvergüenzas que han controlado los bancos. Eso decía Obama. Sí. A ver, dígame usted que banquero sinvergüenza está en la cárcel, no ya en la cárcel, sino ni siquiera casi juzgado. Por lo tanto, como no han hecho eso, nada de lo que ellos mismos decían que iban a hacer y que era necesario, imprescindible decían, no lo han hecho, la bomba está permanentemente expuesta a explotar y va a explotar. Pero hay otros caminos, ¿no? Claro, yo creo que justamente lo que tenemos que plantearnos es qué tipo de sociedad queremos, ¿no? ¿A dónde queremos ir? Porque desde luego, no sé si os acordáis de aquello de la ley de economía sostenible, que bueno, no era nada, era un conjunto de medidas, pero por lo menos se hablaba de qué era lo sostenible, ¿no? Y esa pregunta que nos la parece que está ahí apartada, es absolutamente fundamental. Porque por el camino que vamos, yo estoy completamente de acuerdo con Juan, no vamos a ninguna parte buena. Y no, desde luego la espiral recesiva no tiene ningún viso de volverse del otro lado, sobre todo porque, claro, efectivamente no estamos controlando a los buitres, que son los que la provocan, cada vez se les pone menos coto de todo tipo, cada vez tenemos menos capacidad adquisitiva porque tenemos salarios peores, porque tenemos más paro, porque se nos están acabando los ahorros. ¿Quién va a consumir? Y sobre todo, además, ¿qué va a consumir y qué se va a producir? Porque aquí lo que importa es qué tipo de crecimiento queremos, qué tipo de sociedad. Ahora mismo, y realmente, aunque a corto plazo, pues sí, por ventas de viviendas sobre el Producto Interior Bruto haya brotes verdes, bueno, tengo que citar aquí el otro día a Soledad Gallego Díaz, que escribió un artículo que terminaba: la próxima vez que oigan ustedes hablar de brotes verdes, ojo, a ver quién se los come. Está claro. Entonces, que que realmente, bueno, ¿por qué no pensamos que los países nórdicos, y concretamente, bueno, Islandia ha tenido una bancarrota financiera porque les engañaron de mala manera, pero bueno, Islandia está saliendo de la crisis? ¿Por qué los países nórdicos terminó votando, bueno, a la derecha otra vez, que había causado todos sus males? Bueno, o sea, ¿cómo cambiamos esta sociedad? ¿Cómo cambiamos para que nos involucremos todos en el bien común y en lo que nos importa a cada uno también? ¿Cómo lo hacemos? Pues eso, tenemos que plantearnos qué sociedad queremos y cuál es la forma de avanzar hacia ella. Pero aunque Islandia haya votado a la derecha, que la derecha de Islandia no es lo mismo que la derecha española, porque el estado del bienestar se mantiene, están haciendo reformas de avance del estado del bienestar, incluso las han hecho en plena crisis, pero los países nórdicos hay que tener en cuenta que son a los que menos les ha afectado esta crisis.
prácticamente no les ha afectado casi. ¿Por qué? Porque un estado del bienestar inclusivo es absolutamente fundamental. Fundamental precisamente para mantener la seguridad, para tener un empleo de calidad, y un empleo de calidad es absolutamente fundamental también para manejar las nuevas tecnologías, la educación, para que las mujeres se incluyan realmente, masivamente en el mercado de trabajo. Si no nos incluimos, estamos desperdiciando un potencial enorme que tenemos en la sociedad. Entonces, tenemos que pensar qué sociedad que queremos. Bueno, otra cosa es la sostenibilidad, realmente el medio ambiente le estamos olvidando. Y eso es también un factor de sostenibilidad. La demografía, que no están naciendo niños, que esto es una catástrofe demográfica. Diremos que hay mucha gente en el planeta, pero es que si la pirámide de población se invierte, realmente sí que vamos a tener un problema. Y además, porque la gente necesita ser feliz, necesita realizar las cosas que quiere. Pensemos qué sociedad queremos y pensemos cada vez que yo, una cosa que me vas a permitir, Rosa María, pero tengo que decir aquí que yo venía pensando en deciros que la solidaridad es muy importante y es muy importante que de verdad cada vez que veamos lo que le pasa a otras personas, pensemos que nos puede pasar a nosotros mismos y pensemos qué es lo que queremos, qué sociedad queremos y cómo queremos vivir. Y esto, por ejemplo, lo digo no solamente por las pensiones, lo digo por toda la ofensiva que, como digo, es un modelo ideológico, no es una cuestión solo económica. Ahora mismo nos van a quitar la ley del aborto. Pensemos, cada vez que oímos un caso en otros países, por ejemplo, y también aquí, pensemos que nos pasa a nosotros. No es una cuestión de unas jóvenes. Yo ya no me voy a quedar embarazada, ¿no? Y ustedes, si son hombres, los hombres tampoco se van a quedar embarazados. Pero pensemos cada uno y cada una de nosotras, pensemos cómo es ser una cuidadora familiar con 300 euros al mes, trabajando 24 horas al día y sin vacaciones y sin descanso semanal, cuidando a un enfermo de Alzheimer. Pensemos qué es que no haya servicios públicos de atención a la dependencia. Pensemos qué es que una persona se quede embarazada y no pueda, porque no lo desee, o porque realmente no pueda con ello, porque no tenga condiciones, o por lo que sea, no pueda decidir si lleva a cabo ese embarazo o no. Pensemos qué pasaría si nos pasara a cada una de nosotros. La desigualdad social y la desigualdad de género crea mucho sufrimiento, y crea mucho sufrimiento a todas las personas, a hombres y a mujeres, porque realmente, como decía Bakunin, mientras haya una persona esclava, la sociedad no puede ser libre. Y todos estos valores tenemos que ponerlos en primer plano, porque es la única forma de que avancemos todos juntos y juntas. A lo mejor nos pueden estar diciendo, bueno, tú como eres hombre, mira, pues vas a tener más posibilidades en el empleo, si a ella no la contratan por el riesgo de que luego se quede embarazada. Esos son cantos de sirena neoliberales y patriarcales. Tenemos que desterrarlos, porque no vamos ahora mismo a ninguna parte, solo una parte de la sociedad. Tenemos que aprovechar todos los recursos. La solidaridad tiene que ser de todo el mundo y bueno, creo que esa es la forma de tirar adelante, ¿no? Gracias. A ver, es el tiempo que habíamos calculado, pero hay una pregunta allí, haremos muy poquito.